Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta actividad durante este evento. Esperemos que disfruten la actividad. Este foro se trata de información sobre el contenido del decreto 10-2006, sus retos y desafíos para la atención de niñas, adolescentes, madres en el marco de las reformas. Damos las palabras de bienvenida a la licenciada Danesa Luna. Muchas gracias, licenciada. Yo voy a estar aquí en este espacio y en este momento para, primero que todo, agradecerles, ¿verdad? Agradecerles este reto y este desafío de poder hacer ese abordaje tan importante de lo que tiene que ver con las reformas, sobre todo porque en el marco de esa atención donde tiene que haber un equipo diverso, ¿verdad? Que tiene que ver con la atención particularmente y con lo que tiene que ver con las reformas, que si bien es cierto son súper legales, ¿verdad? Tiene que ver con las leyes, pero también hacer un trabajo que vaya encaminado a la prevención de embarazos y al abordaje, tiene que ver también con la medicina, con el trabajo social, con la psicología, tiene que ver con un empoderamiento económico, con un rescate o con un nuevo hacer del proyecto de vida. Entonces es como muy importante que lo vayamos viendo de manera colectiva y a SOGEN pues eso es lo que hace, ¿verdad? Brindar un servicio de atención integral a las niñas, a las adolescentes sobrevivientes de violencia. En ese sentido, agradecerles mucho a ustedes, pero también agradecerles a todas las personas que se están conectando a este foro. Vamos a oxigenarnos un poco con la ciencia y con el saber de cada una de ustedes, que es elemental para ASOGEN poder compartir el espacio. Así que les agradecemos mucho, les damos la más cordial bienvenida y pues aquí estamos a la orden, esperando también que puedan manifestar sus dudas, ¿verdad? Ya que no todas ni todos tenemos como la misma mirada, sino que cada una desde su propia experiencia. Así que bienvenidas y bienvenidos todos y pues el foro nos espera. Muchas gracias. Gracias, licenciada Alba, muy amable por esas palabras. Como siguiente punto, pues tenemos la explicación brevemente del decreto 10-2026. En este foro, pues es dedicado a brindar información y generar reflexión sobre el contenido del decreto 10-2026 del Congreso de la República de Guatemala, una reforma aprobada el 14 de abril de este año relacionada con la protección de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. La normativa pues modifica disposiciones del Código Penal y de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Personas. Uno de los objetivos es pues fortalecer la protección a niños y niñas y adolescentes. Asimismo, pues busca prevenir el abuso infantil y proteger especialmente a las niñas y adolescentes frente a relaciones desiguales de poder, explotación y violencia sexual. Asimismo, aspectos principales como mayor protección a los niños, niñas y adolescentes, sanciones más severas y prevenir a través de campañas educativas, ¿verdad? Asimismo, pues el presidente de la República de Guatemala dio el veto, ¿verdad?, del decreto de fecha 6 de mayo del 2026, mediante acuerdo gubernativo 68-2026, publicado en el Diario Oficial de Centroamérica. Las objeciones derivó de considerar que tenía vicios de inconstitucionalidad, a lo que pues el Congreso conoció las objeciones y con decisión aprobada de 102 votos del Pleno del Congreso el 12 de mayo de este año, pues solicitó o pues envió a la Corte de Constitucionalidad eh, una aclaración, ¿verdad? Para saber si esto viola disposiciones constitucionales. Y es por ello pues que nos reunimos en este espacio de diálogo y aprendizaje, compromiso social, y agradecemos pues profundamente la presencia de cada participante, profesionales e instituciones y panelistas que hoy nos van a aportar sus conocimientos y experiencias para enriquecer este importante tema. Por lo que a continuación
presentamos a nuestra primer ponente, la doctora Verónica de León Chauvin, que es conocida ampliamente por su trayectoria, y voy a leer pues su hoja de vida. Actualmente es jueza presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Homicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Chimal. Integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. Dentro de su experiencia profesional está la docencia de Escuela de Estudios Judiciales como parte de la red de formador de formadores. Asimismo también la Profis, actualización de diversos temas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como profesora interina, evaluadora de exámenes privados, diplomados y maestría. Docente también de la Universidad Mariano Gálvez, en pregrado, posgrado, en cursos de Derecho Probatorio, dogmática penal, procesal penal, Derecho Penal Nacional. También pues la participación institucional, docente, ponente, panelista, conferencista, moderadora en actividades del Ministerio Público, el Instituto de la Víctima, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto de Forenses, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, entre otros. Su formación académica, pues, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciada en Ciencias Jurídicas, es abogada y notaria. Asimismo, también magíster en la maestría de Derecho Penal. También, pues, él tiene 26 años en el organismo judicial, 20 años de ejercicio profesional, 7 años de desempeño cargo como jueza. Dentro de de la formación académica que también cuenta de cierre de pensum en la maestría y acceso a la justicia. Asimismo, por favor, solicito, gracias, muy amable. Así también tiene el cierre de pensum de doctorado en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. También tiene la actualización en Derecho a Pueblos Indígenas de Guatemala para la eliminación del racismo y la discriminación racial de la Escuela de Posgrado de la Facultad de CENCO. Sí, Y así, pero yo le llamé por eso. Virtuales para la educación superior de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería SAC. Asimismo, dentro de los reconocimientos está la Universidad Ignacio Castro México como doctorado honoris causa en Derecho Penal y Justicia con perspectiva de género y derecho humano de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial por la proyección y apoyo en las actividades académicas desarrolladas por la Asociación de Jueces y Magistrados en favor de los asociados. También Perdón, estimada Lucía, se apagó su micrófono. gracias, perdón, no quedé sin audio. Gracias, muy amable. De la Embajada de Canadá por su destacada contribución al avance del derecho a una justicia imparcial, pronta y reparadora de Guatemala. Por el organismo judicial, mujer destacada del organismo judicial, y como premio Ana María Rosa Vargas a la mejor sentencia con perspectiva de género en el ramo penal. Como podemos observar, nuestra ponente tiene un amplio conocimiento de este tema.
por lo que le damos la cordial bienvenida, que discutirá el tema los retos y desafíos de los cambios legislativos para el acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual a niñez, adolescencia en Guatemala. Retos y desafíos en el acceso a la justicia con la nueva reforma. Le cedemos la palabra a la doctora Verónica de Chauvin. Muy buena tarde a todos y todas. Solo quiero ver si, no sé si era mi internet o el internet de la Liz Lucía, que me quedaba a la mitad. No sé si me escuchan bien. Y se le escucha, doctor. Gracias, muy amable. También quiero hacer una pausa de 1 minuto, toda vez de que como habíamos indicado dentro de las plataformas que esta reunión se iba a transmitir, mucha gente me está llamando y me está escribiendo porque no estamos transmitiendo en Facebook Live. Entonces, se está compartiendo ahorita el link para que tenga provecho esta actividad, porque no se está transmitiendo y muchas personas están preguntando sobre el espacio en donde se va a hacer. Solo denme 1 minuto para poder compartir esto en los espacios respectivos y así pues todos podemos contribuir y tener ese acercamiento. Perdón, Lucía. Gracias, doctora. Como le quito ajá. Perdonen, estimadas y estimados, pero una de las cuestiones que yo tengo es el compromiso con la gente que se convoca y el cambio de disposiciones a última hora, pues no es parte de lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, sí, no considero viable decir que va a ser por una vía y de repente cambiamos a otra vía. La gente está preguntando, pero bueno, yo creo que se debió prever muchas cosas más. Es un gusto poder compartir con ustedes y estar aquí. Gracias, estimada licenciada Wendy Karina, sobre el teléfono. Sí, estábamos viendo porque cambiaron las circunstancias en relación a la forma en que íbamos a trabajar. Por favor, si me permiten compartir pantalla, no estoy habilitada para compartir pantalla. Si me permiten compartir pantalla, Calva, no sé quién está encargada del control de esta reunión, ya que no me deja Ahorita, compartir licenciada. pantalla. Qué bueno poder estar en este espacio con ustedes, estimadas y estimados que nos acompañan. Creo que estamos más mujeres en este espacio. Yo voy a pedirlo en lo que arreglan el error técnico en cuanto a compartir pantalla, que usted pueda iniciar ingresando a esta plataforma o a este link que le estoy enviando en este momento. Por favor, si usted puede ingresar a este link en lo que me habilita en el espacio para poder compartir.
Vamos a abordar algún tema muy importante por el tema del tiempo y los atrasos que hemos tenido. Respetamos mucho el tema de los horarios. Estamos tratando ahí de establecer los espacios y mandando los links a las personas que nos están llamando y preguntando sobre dónde o cómo vamos a establecer. Muy bien, sigo sin poder compartir pantalla. Si usted puede reaccionar en esta presentación que yo le he enviado para ver si logró usted ingresar. Gracias. Gracias, gracias a los que están reaccionando. Ya puede compartir pantalla, dice Ligra. Muy bien. No puedo, Licalva. Estoy sin poder compartir pantalla. Ligra ya está autorizado, como quien dice, el No, mi compartir. estimada, si estuviera autorizado, voy a mandar una captura de pantalla y con el uso compartido no está activado. El anfitrión no permite el uso de compartir esta reunión pantalla para usted. Es el mensaje que me sale y se lo voy a enviar por WhatsApp para que usted pueda leerlo por sí mismo. Ya, y borrar. Gracias. Vamos a tratar de trabajar con estos impedimentos aún. Vamos a tratar de trabajar. Si usted puede reaccionar, voy a enviar también un código QR para que podamos a través de este código ir compartiendo algunos aspectos que son importantes. Si usted no puede ingresar al link que le he enviado, voy a enviarle en este momento un código QR para que usted pueda ingresar desde el código QR, ya que no me deja compartir pantalla. Usted puede ingresar en ese código QR y vamos a empezar a trabajar. Por favor, reaccione ahí y para quienes han ingresado al código QR o a el link que les he enviado, solo tengo 12 personas. Ahí están reaccionando algunos. Por favor, ingrese al link que tiene usted en el chat de esta plataforma o al código QR. Cualquiera de las dos formas es viable para que usted pueda ingresar. Les envío el link. Entonces, ya que hay 54 personas, la verdad que muy pocas de las que habíamos pensado que comparecerían por las fallas que tenemos. Son muy pocas personas en las que habíamos pensado. Gracias. Si el anfitrión no permite el uso compartido de pantalla de Calva, no sé si están viendo eso. Solo hay, bueno, hay 32 personas. Ahí en ese link en donde usted está, vamos a iniciar, porque no puedo presentar la pantalla, en cuanto a este espacio para hablar de las reformas al Código Penal, específicamente en materia de delitos sexuales.
quisiera establecer ahí en ese link que usted está, ahí en donde aparece ya le tiene que aparecer la presentación. Ahí Licenciada, de visualizar. disculpe, ¿puede probar para poder compartir pantalla? Ya se le habilitó. Hay algunas personas en sala de espera, por si les pueden dar ingreso, por favor. Este es el link que yo les he enviado. Este es el código QR que yo les he enviado también, en donde ya hay 37 personas que han ingresado. Por favor, los que están ingresando, necesito analizar primero rápidamente el aspecto del grupo que está en este momento para poder hacer un abordaje apropiado, acorde a las personas que están presentes. He enviado el link nuevamente. Hay un link, pero usted también puede hacerlo escaneando con el código QR que está aquí. Reaccione, por favor, para ver que usted esté ya dentro de la presentación, para visualizar. Gracias. Y entonces vamos a iniciar con este abordaje. Y como les había dicho anteriormente, vamos a abordar estas propuestas porque existió esa reforma al Código Penal, específicamente dos delitos que están bajo el título de la violencia sexual, dos delitos específicamente, el delito de violación en el artículo 173 y el delito de agresión sexual en el delito de 173 bis. En este sentido, hay dos aspectos importantes que tenemos que tener claro los que estamos en esta reunión. Es que existió esta reforma al Código Penal a través del decreto 10-2026, el cual después de haber sido discutido, analizado por el Congreso de la República, pues aprobó dicha reforma. Posteriormente a ello, el presidente en Consejo de Ministros determina el acuerdo 68-2026, el cual veta dicha reforma. Pero para poder analizar con quién estamos dialogando, quiénes están en esta reunión, ahí en el link donde usted está, va a visualizar de qué departamento es. La figura que le aparece ahí, usted la va a colocar en el departamento a que corresponda y después de que le coloca el departamento, usted le da clic para que se sitúe ahí. Queremos visualizar de dónde nos están acompañando, cuál es la cobertura que tenemos. Ahí vemos que tenemos personas de Alta Verapaz. Hay varias personas que están en esta región nuestra, la región central occidente. Aquí hay 10 personas que han participado de las 40 que están dentro del link para que usted pueda colocar ahí de dónde nos está usted visualizando o escuchando. Yo sé que es un poco difícil porque es un viernes a las 3:30 de la tarde. Pues a veces en estos momentos hay algunas personas que en viernes ya no muy quieren avanzar, pero usted está aquí es porque tiene un espacio de análisis que es muy importante en el enfoque de los derechos humanos, específicamente en el tema de víctimas de delitos sexuales. Y creo que en la función que desempeñamos todos y todas, entiéndase abogado litigante, psicóloga, trabajador social, perito, persona que apoya a la víctima, a jueces, abogados litigantes, abogados directores, investigadores, de la función que usted ejerza, únicamente han contestado a esta interrogante 18 personas y hay habían bastantes personas en sala de espera, no sé quién está a cargo de este espacio, pero habían bastante, 18 personas en sala de espera, pero ya les hemos dado ingreso. Entonces, usted que está entrando ahorita, ingrese este link, por favor, que le estoy enviando, y en este link que le estoy enviando le va a aparecer el departamento de Guatemala, el país de Guatemala. Usted tiene que seleccionar de dónde usted nos está escuchando, viendo, de dónde está participando. Tenemos ya 19 respuestas. Usted marca el departamento y marca las personas de dónde nos están escuchando. 16 personas es la mayor cobertura que tenemos.
Tenemos 16, vamos a llegar, estamos avanzando bastante bien. Tenemos 27 respuestas, aunque hay 62 personas conectadas. Todavía nos falta llegar a estas otras personas que no han ingresado al link. Necesitamos que ingresen porque necesitamos visualizar hasta qué punto, hasta dónde está llegando esta información. Muy bien, vamos a llegar por lo menos a los 30 participantes, ya van por 29. Lo único que tiene que hacer usted es colocar el botón azul que le aparece en el departamento en donde usted está y ahí lo coloca. Bien, ahí les mandé el link nuevamente. Usted se posiciona y vemos aquí el departamento que más tiene. Muy bien, entonces vamos a iniciar con una pregunta, una interrogante que necesitamos visualizar. ¿Qué función ejerce usted dentro del sistema de justicia, dentro de la sociedad? Usted es abogada, usted es una víctima, usted es un usuario, usted fue una sobreviviente de violencia, usted es juez, usted es abogado litigante, abogado director. ¿Qué función ejerce usted dentro del sistema de justicia o dentro de la sociedad? Usted es de una ONG, ¿qué función es la que usted ejerce? Ahí en el mismo link en donde usted está, psicóloga, perito en psicología, abogada, jueza de instancia, soy psicóloga. Aquí esto nos permite visualizar la función que usted tiene. Para los que están recién ingresando, necesitamos visualizar quién es el público a el que estamos llegando. Monitoreo y auditoría de una ONG, perfecto. ¿De dónde, qué función tiene usted? Vemos que tenemos psicólogas, juezas, abogadas, tenemos aquí bastantes personas, por favor en el link, ahí usted coloca qué función es la que usted ejerce. Y como el tema del tiempo nos ha apresurado, vamos a, tenemos aquí bastantes, jueza de instancia, mediadora y psicóloga, abogada del Instituto de la Víctima, educadora del Mineduc, excelente médico, abogado, psicólogo médico, jueces de paz y de instancia. Y en relación a este elemento, también podemos visualizar educadora. Después de que usted coloca, no olvide darle botón azul, que es enviar, botón azul que es enviar. Vemos que importante porque en el sistema educativo vamos a tener un análisis importante en este tema por el tema de las edades, por el tema de la obligación que tiene el Estado, algunos aspectos importantes que se visualizan en este punto. Entonces, aquí por favor, a los que están recién entrando, ahí les mando el link de participación. Excelente. Aquí viene algo muy importante, es si usted conoce, ha escuchado, la ha leído, la ha analizado, así de forma breve, ¿qué opinión le merece la reforma? En este caso, la reforma, el decreto 10-2026, no es una explicación extensa, es buena, no es buena, tiene deficiencias, puede ser mejorada. ¿Qué opinión le merece a usted la reforma? ¿Considera que no cumplió las expectativas? ¿Sí cumplió las expectativas? ¿Por qué? Eso siempre en el link que le he enviado. Ah, veamos aquí en el tema de la intención buena, el resultado malo. No sé si aquí solo estamos hablando de la reforma. Si nos estamos refiriendo no al proceso, sino a la reforma, veamos aquí cómo lo abordan, ¿verdad? La intención fue buena, pero me indica el resultado fue malo, indican aquí. Función buena o intención buena, y vamos a ver por qué hablamos del tema de la intención. La mayoría de relaciones y embarazos son desiguales, provocando violencia hacia las mujeres. La mayoría. Y eso es un punto muy importante.
La mayoría de relaciones y embarazos son desiguales, provocando violencia a mujeres. Cuando hablamos de desiguales, abordamos el tema de la asimetría de edad o desiguales en relación al poder o desiguales en relación aquí. Y aquí es muy importante ese punto. Debe ser mejorada, dice alguien aquí. Y aquí tal vez podemos sumar la primera intención. La intención era buena, pero debe ser mejorada. ¿Y por qué debe ser mejorada? ¿Qué pasó? ¿Por qué existe un veto? Que eso es otro pronunciamiento que tenemos más adelante. Es compleja para quienes no somos abogados. Muy bien. Vamos a tratar de explicar de una manera bien breve y por eso necesitaba visualizar quién era el público. Veo que sí hay jueces, sí hay abogados, pero hay médicos, hay psicólogos, hay personas educadores, pedagogos. Entonces voy a tratar de no utilizar una terminología tan jurídica, sino que sea más bien un diálogo muy, muy sencillo para que el público tan interesante que está pueda comprender este elemento jurídico que está aconteciendo en Guatemala. Muy bien, solo vamos a ver algunas. Usted siga opinando, por favor. Nos interesa saber qué es lo que usted opina en relación, porque ahora su opinión va a ser qué opinión le merece el veto contenido en el Acuerdo 68-2026. Obviamente, si usted no le ha dado lectura, no se ha involucrado el tema, no va a tener ninguna opinión. No tenga pena. Pero si usted ya le dio lectura y tiene alguna opinión que plantearnos, que establecerlo, si está de acuerdo con el veto, parcialmente de acuerdo, no estoy de acuerdo, debió estar vigente esa reforma, eso es importante que lo podamos visualizar. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted el veto? El veto realizado en esa reforma. ¿Qué es lo que pasó? Si usted no lo conoce, ahí en el mismo link que les estoy enviando, ahí mismo tienen que colocar su posición o su pronunciamiento. Es breve, no es extenso, porque es importante que visualicemos. Posiblemente muchos hemos escuchado más el tema de la reforma que del veto. Eso sí es muy común, que se escuche más la reforma al veto en sí. Y entonces, como posiblemente, por eso no hay respuestas, porque no tenemos mayor conocimiento de qué le llevó al señor presidente en Consejo de Ministros no darle la viabilidad o como decimos en el buen chapín, darle la luz verde a esta reforma. Aquí vemos aquí, en cuanto a este, gracias. No le he dado lectura en cuanto al veto, pero no concuerda con las políticas actuales de educación sexual y acceso a planificación familiar. Aquí algunos y aquí es muy importante que tengamos claro cuáles son las políticas de Estado y cómo estas políticas tienen que repercutir dentro de ese elemento que tiene el Estado como un elemento único de poder sancionar aquellas acciones que constituyen delitos. Es muy importante. Entonces, cómo esta concordancia de lo que está contenido en el veto tiene que ser parte de nuestra participación. Muy bien. Habiendo hecho este panorama, vamos a ver estas propuestas de reforma en relación a ciertos elementos. En primer punto, el contexto y objetivos del mismo. Vamos a ver cómo este veto presidencial tuvo ese impacto en esa reforma, enfocando la protección a niños, niñas y adolescentes. Y aquí vamos a comprender el alcance del veto y su relevancia. Y aquí es un dato muy importante que creo que todos y todas tenemos claro. ¿Por qué surgió el decreto 10-2026? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué nació esta reforma? Aquí traté de colocar esta gráfica, este elemento, para poder comprender para quienes no son abogados ni abogadas, psicólogos, médicos, que cuando crean el delito de violación y agresión sexual, aquí traté de diagramarlo de una mejor manera, hay una línea de vida de protección legal. Y aquí hay una zona, está en rojo, una zona de explotación amparada en la legalidad. ¿Por qué se coloca de esta manera que es una zona de protección amparada en la legalidad? ¿Por qué está así de esta manera? Porque fíjense ustedes que cuando se crea esta ley en el año 2009, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, y es la ley que le da vida a estos dos delitos que fueron reformados, el legislador
no comprendemos por qué deja de proteger a un grupo un grupo etario, le vamos a decir, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, cuando se refiere a un grupo etario, habla de un inicio y de un fin de edad de una persona, de un ser humano. Pues en la reforma del año 2009, en la ley BET, como la conocemos, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, dejó un espacio que algunos le han denominado la zona de explotación amparada en la legalidad. ¿Por qué? Porque resulta que el legislador indicó que si una persona tenía menos de 14 años, tenía únicamente, no tenía el derecho, tenía esa posibilidad de protección del Estado en relación a su indemnidad sexual. Ella no tenía el poder de decidir, ella no poseía libertad sexual. Las menores de 14, ellas poseían indemnidad sexual. Y bajo este punto, el legislador en el año 2009 indicó que después de los 14 años, hasta los 18 años y más allá de los 18 años, pero específicamente nos vamos a centrar en la reforma, que es de los 14 a los 18, porque esta es la parte etaria que se reformó, el legislador deja, y por eso dice aquí en rojo, la zona de explotación amparada bajo la legalidad. Si una persona tenía 14 años o 14 años y un día, debía existir violencia o falta de consentimiento en la relación sexual o en el abuso sexual o en la violencia sexual más bien, en relación a estos elementos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Empezó a discutirse. Por eso algunos dicen la intención era buena. Exactamente, la intención que se tenía era buena. Sin embargo, pasó que el legislador ingresó otros elementos que son los que dieron razón al veto. Ni siquiera fue este espacio en cuanto a la intención era buena. El error legislativo en el 99, hay una reducción de la edad para el consentimiento. Ahí tengo un video, espero que me dé tiempo, para aquellos psicólogos, médicos, que no, y aún los abogados y abogadas que no tenemos claro qué es el consentimiento. Este video de una forma clara nos aborda, porque muchas veces hablamos que esa violencia sexual debe quedar expresada en el cuerpo de la víctima o en un daño psicológico o físico, así lo requiere el tipo penal. Pero actualmente, más de 14 años. Si la persona tiene menos de 14 años, no se le debe exigir. Es decir, que aunque la persona dé su consentimiento, se considera violación. Y entonces el legislador lo que quiso es ampliar esa cobertura. Y esa idea no estaba buena y comparto la opinión que decía la persona. La intención no era mala, la intención era buena, pero ingresaron algunos otros aspectos. Entonces, lo que sucede en este error legislativo de cubrir a aquella persona que tuviera 15, 16, 17 y ya hasta los 18, a que también desde los 17 con 364 días hasta la edad más pequeña, no se exigiera la violencia física o psicológica. Eso es lo que se pretendía. Sin embargo, el legislador ingresa a otras cosas. Entonces, la consecuencia material que importaba para esta reforma es ese vacío que está permitido durante años. Es decir, desde el año 2009 hasta el 2026 existe esa zona de explotación amparada bajo la legalidad. Y entonces algunas personas que se escudan bajo este elemento tienen relaciones con personas adultas y estas personas pues no cometen ningún tipo de delito, por decirlo de cierta manera. Entonces, por eso es que esta reforma nace de esa manera. Lo dice, ¿qué era la meta? ¿Cuál era el objetivo primordial de la reforma 10-2026? La corrección impulsada para elevar la protección. Eso era lo que se perseguía. Entonces, la propuesta del decreto 10-2026, tras un año de debate con la sociedad civil, la reforma busca corregir, buscaba y busca actualmente corregir estas circunstancias en cuanto a la vulnerabilidad sistemática.
cerrando la brecha que favorece la impunidad de los agresores. Se miraba muy común cuando las personas únicamente se puede sancionar a aquellas personas menores de 14 que tienen relaciones sexuales con personas adultos mayores o de la tercera edad. Entonces, esto era lo que realmente perseguía esta reforma. Entonces, aquí hay ventajas y desventajas que vamos a analizar. El objetivo principal que tenía esta reforma en puntos claros era modificar el artículo 173 y 173 dice, elevar la protección especial hasta los 18 años, y eso era magnífico, y endurecer las sanciones establecidas de penas en prisiones inconmutables. La inconmutabilidad ya existía. El aumento de las penas es lo que también da esta reforma. Y aquí hay que sí ser muy analíticos en el tema del derecho penal, la última ratio y la falta de cumplimiento por parte del Estado en cuanto a las personas que están privadas de libertad. Si se cumple o no con el objetivo constitucional, hay o no esa rehabilitación para estas personas. Recordemos que el derecho penal es de última ratio, es decir, que no todo tiene que pensar en penalizar, 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 hay que buscar algunas alternativas, acordes y que realmente conlleven a esa protección a la víctima. Entonces, trata de cerrar esas brechas de eliminación. Y eso era lo que se perseguía, una matriz de contrapeso. El filo es lo que aconteció con el veto, es una ambigüedad y está dejando algunas cosas demasiado amplias. Y aquí también hay unos elementos que en algún momento, y hoy recientemente la ley danesa nos compartía que existe actualmente, el día de hoy me parece, el envío por parte del Congreso de la República para determinar, porque son las razones que hace el Ejecutivo, si esta reforma es o no constitucional o tiene características de inconstitucional. La palabra inconstitucional es que vaya contraria a la Constitución, a los fines de la Constitución. Si una normativa, una reforma, una ley va contraria a la Constitución, debe ser expulsada del ordenamiento. Es parte de lo que indica el presidente en su razonamiento. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar por qué no está vigente, qué fue lo que pasó, en abril hay una aprobación, el Congreso aprueba el decreto, hay una remisión de ese decreto al organismo ejecutivo para su debida sanción, pero aquí el veto, en la emisión del Acuerdo Gubernativo 68-2026, el Ejecutivo ejerce ese veto presidencial, devuelve al Congreso de la República y el día de hoy vimos que sale esta consulta a la Corte de Constitucionalidad. Aquí hay un freno, si lo queremos ver de cierta manera, a la norma. Actualmente carece de vía jurídica, no hay sanción ni publicación, hay está paralizado en momento. Y se recordaron ustedes que algo así pasó con un procedimiento que también con Asogen abordamos como pioneros, que era la aceptación de cargos. También esa reforma, la implementación de este procedimiento especial, también tuvo un poquito esta vía, lo único que aquí sí se decretó un amparo provisional, perdón, que dejó en suspenso la vigencia, pero después fue declarado, se quitó el amparo provisional y se dio vigencia a ese procedimiento y que actualmente es vigente. Entonces, esto no es un hecho aislado. Hay normativas que tienen que analizarse desde varios puntos de vista para determinar que sí es importante, y claro que sí, pero ¿qué es lo que incluyeron? Que es el punto que tenemos que visualizar. ¿Qué es lo que se incluyó en esa reforma? ¿Qué es lo que se incluyó? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí podemos ver algunos fundamentos constitucionales. Hoy ya Danesa nos dice y nos manda la información de que existe esa consulta y será la Corte de Constitucionalidad quien indica si realmente ese veto tiene un fundamento desde la constitucionalidad o por el contrario cumple con todos los preceptos, como lo hizo con el procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces aquí uno de los elementos es la certeza jurídica y la taxatividad que determina la ley. Para que si un tipo penal, los que nos dedicamos a penal, si un tipo penal es ambiguo, no es claro, este tipo penal violenta los derechos humanos de las personas porque no tienen claridad
sobre qué se van a defender. Y aparte de esto, que no es claro, es ambiguo, también aborda algunas cuestiones en el elemento, como lo es, y ahí es donde el veto se va a analizar cómo la reforma visualizó a los pares. Y aquí cuando hablamos de los pares, son dos personas que no han cumplido 18 años y cómo se visualiza esta relación sexual consentida, porque claramente la reforma hace ese análisis en cuanto a específicamente al tema de los pares. No estamos hablando aquí de las personas adultas, ahí se centra el tema de la reforma. Es que aquí en este elemento aborda en cuanto al sujeto activo sea un adolescente, eso lo requiere el artículo 2 de la reforma, y el sujeto pasivo no sea una menor de 14 años, es decir, en el rango que se está cubriendo actualmente, y no medie violencia, es decir, que hay consentimiento. Recordemos esos silogismos jurídicos, ¿verdad? Que aunque la ley taxativamente no lo diga, lo que me está aseverando me excluye. Entonces dice, si no media violencia, entonces hay consentimiento. Y visualicemos este elemento. Hay dos personas que no han cumplido, vamos a poner una edad, 17 años, porque tiene que ser una persona que no sea menor a 14. Esto es parte de ello. Entonces, hay dos adolescentes de 14 años con 2 días y no hay violencia. Es decir, que ambos consintieron tener relaciones. Entonces, aquí dice y aquí es donde viene lo que el veto indica que no es claro. Dice, se podrán, cuando el legislador, para quienes somos abogados, existe la probabilidad, dice que hay dos adolescentes de 14 años un día, 15, 16, hasta 17 años con 364 días. Estos adolescentes, ambos consintieron el acto, no hay violencia, al adolescente varón se le puede sancionar conforme la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, va a ser un adolescente en conflicto con la ley penal. Y aquí es donde se empieza a analizar cómo el Estado, digamos, bajo qué punto de vista le va a decir a la adolescente mujer que le tiene limitada esa libertad, no obstante tiene mayor de 14, pero en el caso del adolescente varón lo puede sancionar. No obstante, los dos, para el tema de los jueces de adolescentes y niñez, saben que hay una visión especializada para el tema de adolescentes y niños. Pero yo aquí, y ahí viene el análisis que hace dentro del el veto, ¿cómo es que voy a decir, voy a proteger como víctima a una mujer y voy a sancionar a un hombre? Si ambos, porque ojo, tienen que ser adolescentes, ambos. Entonces no podría decir que la víctima mujer no tiene la capacidad para consentir el acto, porque si me voy con ese elemento para el sujeto activo, hombre, adolescente, tampoco tendría la capacidad para consentir el acto, porque yo como Estado le estoy limitando a los adolescentes. Y aquí es lo que se refiere en el tema de que estoy tratando de diferente manera a personas con la misma edad, con el mismo desarrollo cognitivo, porque cuando hay asimetría de edad, eso no es discutible. Ahí hay experiencia, ahí hay elementos de superioridad, hay varios elementos, pero estamos hablando y a eso se va el veto, a ese análisis de dos pares o dos personas que tienen la misma edad, pero que a una la voy a proteger porque digo que no tiene la capacidad de poder comprender un acto, le limito su libertad sexual y digo que tiene indemnidad sexual, es decir, que no tiene la capacidad para poder decidir quién toca su cuerpo, pero al hombre, en vez de protegerlo, porque también es un adolescente, lo voy a sancionar y él es un adolescente en conflicto con la ley penal. Esos son los puntos que están en discusión en relación a esa diferencia de percepción, si lo queremos ver así, en cuanto al ser hombre o al ser mujer. Y para hablar del tema del consentimiento, lo que voy a dejar de compartir porque me parece que no compartí con el problema que teníamos, que si se oía o no se oía, no compartí con sonido. Y entonces si no, no van a oír ustedes.
Y por favor, si no escuchan, me indica. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? No estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no. Y es la parte importante. No las verlo. Les saber. Gracias. No les hagas té. No les hagas beber tu té. No te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té. Y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente, y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo, y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo, ¿pero querías té la semana pasada? O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo, ¿pero anoche querías té? Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Esto es un poco para poder ilustrar el tema del consentimiento, pero este es el punto que quiero abordar en el tema de por qué no procedió o por qué no fue posible que se diera la luz verde a esta reforma, por qué no está vigente, por qué fue vetada. En esta reforma ingresa una terminología que no estaba anteriormente, que se visualiza como el tema del prevalimiento. Y en este elemento que no existía en estos delitos, una reforma del año 2009, ahora estamos en el 2026, todo eso ha cambiado. Pues aquí sí nos explica, ¿verdad? Es que es ese aprovechamiento de una situación de superioridad, de autoridad, de confianza, de prestigio sobre la víctima, a un docente, a un alumno, un jefe, a un adulto hacia un menor. O sea, esa cobertura que tenía la reforma, y por eso me parecía interesante como alguien al inicio dijo, iba por buen camino la reforma, sí, iba por buen camino. Sin embargo, cuando se introduce en el tema de los adolescentes, de los pares, de cómo establecer si hay consentimiento, aún así este adolescente va a ser sancionado, cómo se va a analizar el tema del dolo, cómo se va a analizar el tema de la intencionalidad, cómo se va a cubrir a una persona y a otra no, son elementos que tenemos. Ahora, el consentimiento, porque ahí el legislador fue claro en el tema de que no existiera violencia. Y por eso les coloqué el video del consentimiento, porque tenemos que tener claro que el consentimiento tiene que quedar, digamos, muy establecido de cómo se dio, que no exista ahí una manipulación para decir que existió un consentimiento en algo. Por eso esa imprecisión pues es importante que se analice. No objeta la protección integral ni los recursos financieros
sino que se dirige exclusivamente a la cláusula de los pares. Cuando ustedes escuchen esta palabra pares, es porque la víctima y el acusado tienen la misma edad. Son menores, son adolescentes, ambos. No existió violencia en esta relación sexual y aún así el Estado quiere intervenir sancionando. Entonces hay desacuerdos, es el debate, se centra en regular estas relaciones consensuadas entre adolescentes, priorizando su bienestar y sin penalizar. Y también aquí pues hay ventajas y desventajas, eleva la protección frente a los adultos, esa es la ventaja que tenía la reforma, eso es lo que necesitamos, que estaba protegiendo al grupo de niñas, niños, adolescentes de 14 a 18, eso es fenomenal. Hay una brecha muy importante que se está dejando ahí y cuando hablamos del consentimiento, de la violencia sexual, es un tema para discutirlo, pero centrados en esta reforma, esa era una ventaja que traía la reforma. Estaba elevando la protección frente a estas personas y los adultos, eso era lo que estaba elevando, y estaba cerrando ese vacío que la ley en el año 2009 estaba estableciendo. La desventaja es esa redacción defectuosa de la cláusula de los pares, las dos personas de la misma edad, con los riesgos de aplicaciones de justicia de forma no igualitaria, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio que busca es la balanza entre proteger niños, niñas, adolescentes y mantener esa claridad de protección para ambos. El análisis también hay que hacerlo en cuanto a los problemas reales. Ahí alguien decía, es que lo que está plasmado en ese veto no es tampoco la política que tiene el Estado en materia de educación sexual en las escuelas. Entonces, ahí es otro tema que tendría que ser discutido y ahora que se fue a un análisis a la Corte de Constitucionalidad, será interesante lo que analice la Corte en relación a esto, cómo va a visualizar. Posiblemente pueda ser que quite ese espacio y le dé vía libre únicamente con lo que consideramos que es una ventaja, porque definitivamente sería una protección selectiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a corregir? Ya tenemos ahí el día de hoy que se nos establece que se envió a análisis para la Corte de Constitucionalidad. Entonces, el hecho de criminalizar, hay que sensibilizar en este tema en cuanto a los niños y adolescentes y garantizar esos derechos en cuanto a criminalizar relaciones simétricas, promoviendo entornos de comprensión. Yo en el tema de la asimetría de edad, cuando existe un rango de edad entre la víctima y el acusado, hay experiencia, hay abuso, hay autoridad, eso no se discute, pero en este caso eso es lo que se está estableciendo. Aquí podemos ver un poquito este laberinto que está sucediendo ahorita actualmente. ¿Por qué es la víctima la afectada en esta discusión legal? Pues porque existe el vacío de las niñas o las adolescentes más bien de 14 años, que tienen 14 años y un día, que las psicólogas que nos acompañan muy bien en esta tarde nos han explicado cómo se da esa madurez, esta madurez establecida dentro de los elementos que la víctima tiene que visualizar. Eso es importante que analicemos ese laberinto que tiene la víctima, y está ese vacío legal actualmente, no lo tenemos establecido de 14 a 18. El nivel 2, la discrecionalidad judicial, ¿verdad? ¿Cómo van los jueces? Aquí van enfocados los jueces de la niñez, porque van a ser los que van a juzgar a los adolescentes que son de 14 hasta los 17 años con 364 días. ¿Cómo es que estos jueces de adolescentes van a analizar esta taxatividad y van a analizar a la víctima mujer y van a analizar el tema del adolescente hombre? ¿Y cómo se van a estar estas interpretaciones? La incapacidad estatal de dar un sistema de salud integral, una infraestructura psicológica, el desprovisto de roles de apoyo que ofrece el rigor del derecho penal como su única y violenta respuesta, ¿verdad? Recordemos que el derecho penal, pues, es eminentemente la sanción, pero realmente en el tema de la víctima es el tema que es muy importante que se tenga. Revictimización de la niña o la adolescente que queda atrapada entre un agresor impune y un Estado incapaz de protegerla o comprender su contexto materialista. Es importante, díganse ustedes. Como en algunas ocasiones, en los casos que hemos conocido, hemos visualizado estos elementos. Hemos
tenido claro estos elementos. No obstante, la ley es clara en su descripción. Hay algunos casos que han salido del contexto de lo jurídico para poder ser analizados en el contexto de lo real. Hemos visualizado víctimas, qué es lo que ha pasado. Esto es un tema bastante extenso que se tendría que estar analizando en un espacio un poquito más amplio, pero sí creamos eso. Entonces aquí la máxima protección a la niñez, ¿cómo podría darse, verdad? ¿Cómo es? Ese es el reto legislativo que tienen ahora. ¿Cómo van a hacer para poder, si ya ingresaron a discutir el tema de los pares, dos, sujeto activo y pasivo con la misma edad, ambos adolescentes, ambos consintiendo un acto, en la responsabilidad también tendría el Estado, cómo está el sistema educativo, cómo está preveyendo este tema, cómo está dándole a conocer a los adolescentes estos aspectos, si hay un elemento de prevención o específicamente están yendo al tema de la sanción. Eso es importante porque pues antes de esta reforma no existía ese elemento de castigo para un adolescente que tenía relaciones sexuales consentidas con un adolescente mayor de 14 años y que esto fuera constitutivo de un delito. Si no era para un mayor, mucho menos para un adolescente. Entonces hay que, si bien es cierto, es un cierre de esos vacíos legales del año 2009, debiesen, en este caso, sancionar a los adultos que tienen relaciones sexuales con menores de 18 años, aunque estos actos sean consentidos, pues también es un tema que se tiene que discutir ampliamente. Esas garantías juveniles tienen que tener taxatividad, sí, claro, que es lo que está. Y la responsabilidad del Estado, obviamente, en cuanto a cómo está abordando el tema de lo sexual con los adolescentes en los centros de estudio, en las escuelas, cómo está determinando, está cumpliendo con el tema de la prevención o está en el tema de la sanción. Muy bien, yo he finalizado con mi parte, mi estimada Alic Lucía. Agradezco la atención que se me ha prestado y la dejo en el uso de la palabra. Excelente, doctora Verónica Join, y muchas gracias por su excelente ponencia, por compartir sus conocimientos y experiencia con toda la audiencia. Su exposición pues fue muy clara, enriquecedora como siempre y de gran aporte para todos los presentes. Acá pues puedo ver, Abigail, gracias, licenciada, por tu explicación. Margarita Girón, excelente planteamiento de la responsabilidad del Estado en la educación. Muchas gracias, doctora Berito. Continuando con la agenda, pues las preguntas van a quedar al final. Pueden ustedes preguntar en el chat, por favor, para que estén las compañeras ahí pendientes de las preguntas al finalizar. Como siguiente punto, pues tenemos la participación de la siguiente ponente, doctora Mirna Yanet Montenegro Rangel, especialista médica salubrista, especialista en salud sexual y reproductiva, Guatemala. Asimismo, pues tiene educación superior y especialidad, doctora en sociología, maestría en salud pública, médica y cirujana, y como experiencia laboral, directora del OSAR Guatemala, consultora OPS, USAID y proyecto de políticas de salud. Y mismo pues ha estado en asociaciones como el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Mujeres Juezas Médicas. Le damos la cordial bienvenida a la doctora, el cual va a tocar el tema retos y desafíos de la atención de la violencia sexual en la niñez y adolescencia en Guatemala. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues buenas tardes. Yo envié la presentación, espero que ustedes la puedan poner. Muchas gracias, doctora. Muy ilustrativo todo lo que usted ha presentado. Usted no se imagina lo que nos va a servir, porque a nosotras nos preguntan, ¿y ustedes qué dicen? Fuimos al Congreso y nos dijeron, miren, ¿y vamos a aceptar el veto del presidente o no? Y nosotras, vamos a enviar una infografía para que ustedes, lo nuestro es el uso de datos y la aplicación en las políticas públicas. Y eso es un poco, colegas, lo que yo voy a compartir con ustedes en unos 20 minutos. Lucía, ¿ustedes ponen la presentación? Ahorita está la encargada técnica, Ok, doctora. así es, ok. Entonces sigo, queridas compañeras. Yo voy a participar con ustedes desde la sociedad civil en el marco del monitoreo y la auditoría social que nosotras hacemos a las políticas públicas
Y nosotras desde el año 2019 acompañamos niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en la ciudad capital. Entonces, hemos conocido muy bien ese contexto donde se da la violencia sexual y conocemos mucho qué es lo que pasa con las niñas y qué es lo que necesitan. Cuando nosotras nos dicen, miren, vamos a crear, vamos a hacer que las niñas regresen a la escuela. Sí, decimos nosotras, pero la escuela no es como en la ciudad capital que la tengo a la par. La escuela queda a 15, 20, 25 minutos y tengo que asegurar que la niña, quien cuide al bebé para que ella pueda ir a la escuela y tengo que asegurar que tenga protección social y que tenga para comer. Y, por ejemplo, empiezo con los datos. Hicimos un estudio con Human Rights Watch en el año 2023, a finales lo presentamos. Y he de contarles que de las denuncias por embarazo en niñas, es decir, hubo un bebé que nació del año 2018 a octubre del 2023, se dieron 12.743 partos. Habían 12.743 denuncias. Y a finales del año 2023, tengo que contarles que de esas 12.743, solo habían 102 condenas. Eso nos deja con el 0.8, somos positivas, el 1% de todos los casos llegó a juicio. ¿Qué significa eso? Que estamos en deuda en el marco del acceso a la justicia para las niñas víctimas de violencia sexual o embarazadas. Yo voy a hablar de datos de embarazos y de violencia sexual que dan por resultado un embarazo, pero ustedes saben que no toda la violencia sexual ejercida contra niñas y adolescentes va a dar por resultado un embarazo, ¿verdad? Voy a darles los datos que tenemos sobre denuncias de violencia sexual. Entonces, cuando ustedes vienen y dicen, tenemos 2.200 niñas al año, según el registro del RENAP, que son madres. De esas 2.200 niñas al año, resulta que el bono vida, que es el bono de protección social que tiene el Ministerio de Educación, solo alcanza para 150 niñas. Y nos tardamos entre 2 y 3 años en que la niña sea beneficiada con este bono. Cuando ustedes ven una niña víctima de violencia sexual, la vulnerabilidad y la pobreza es algo que viene con todo y la niña. Entonces, si pasan 24 o 36 meses para que reciba un bono vida, ya cuando lo recibió, el bebé ya nació, si todo va bien, ya creció el bebé, si no, ya falleció, porque hay mucha relación entre el embarazo en niñas y el tema de la morbilidad infantil, el bajo peso, la desnutrición. Ok, la siguiente, si fueras tan amable. Les decía que sí, puedo hacer, me haces favor, ok. Les voy a dar algunos datos. Yo fui la consultora del reporte de la niñez y adolescencia del 22, 23 y 24. Y estoy tan contenta porque el reporte de la ODA se llamó Niñas teniendo niños. Para nosotros es digamos, que está basado en derechos, el marco que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado vea este tema de la violencia sexual y vea el tema de las niñas teniendo niños. Siguiente, por favor. Les voy a dar algunos de los datos, porque en realidad se hace la ley con la mejor de las intenciones, pero se tiene que pensar en el contexto en el que se está haciendo, y yo pienso que la parte más importante es cómo la aplico y la operativizo. Una ley siempre es un avance, pero si esa ley no tiene resultados diferentes y no le da respuesta a las necesidades de la población, y que aquí estamos hablando de niñas y adolescentes, este es uno de las descripciones que tenemos en el informe de la ODA. 23.000 es el reporte de la PGN en cuanto a denuncias anuales. Acuérdense que la PGN acaba de haber ley para mejorarla, pero es la responsable de la atención, protección y resguardo de niñas, niños y adolescentes que son amenazados o violentados en sus derechos. Miren lo que decía en el marco de la violencia contra las mujeres. Mi abuelo le pegó a mi abuela para corregirla. Mi papá a mi mamá, yo a mi mujer. ¿Por qué me apresan? Es por amor. Los niños y las niñas copian modelos. No les es desconocida el tema de la cruda violencia. Entonces no podemos venir en ese contexto de que les hablaba, colegas. Tenemos que pensar que la violencia sexual y la agresión sexual tiene raíces profundas en el marco, sí. Bueno, sigo. Me avisan si quieren que pare o que hablemos sobre algún otro tema. Pero les decía que hay que ver un contexto de pertinencia cultural, hay que ver un contexto de pobreza y de vulnerabilidad.
Es cierto que la violencia sexual, cuando veamos datos de embarazo en niñas, van a ver ustedes que no distingue entre población indígena o no indígena. Tenemos más niñas embarazadas del lado de la población no indígena que de la población indígena. Siguiente, por favor. Me voy a apurar porque si no nos va a agarrar la tarde. Psicólogo del distrito de Carchá. Nosotros con el personal de salud, el observatorio hace mucho trabajo de incidencia, monitoreo, hacemos planes piloto para mejorar la implementación de políticas. Alta Verapaz tiene un sistema de salud mental muy bueno. Nosotros queremos que lo conozcan como modelo, porque allí sí hay una información y una atención a todas las niñas víctimas de violencia sexual. Uno de los psicólogos nos decía, es que no entiendo, si vi a esta niña cuando tenía 11 años y sé que el agresor era el papá y atendimos el parto, ¿cómo es posible que venga otra vez este año, que tenga 13, otra vez embarazada? O sea, descubrimos la violencia, descubrimos a la niña y no podemos cortar esa vulnerabilidad ni esa violencia sexual que sigue siendo ejercida hacia ella. Sí, tenemos casos donde las niñas son dadas otra vez al papá violador, al padrastro violador y resultan con otro embarazo. Siguiente. Siguiente, si me hicieras el favor. La próxima, por favor. Ok. Esto era lo que les compartí antes. 2.200 son los embarazos anuales, embarazos y partos anuales en niñas entre 10 y 14 años. Aquí tienen el informe. Esto es caso reportado por el Ministerio de Salud. Colegas, el tema de la información es totalmente básico y estratégico para tomar decisiones y para hacer propuestas. Miren ustedes, muchos dicen, ¿por qué se enfocan tanto en la violencia contra las niñas y adolescentes y no en la violencia contra los niños y adolescentes que también la sufren? Sí, pero el 90% de la violencia sexual es ejercida contra las niñas y el 10% contra los niños. Por eso es que damos más prioridad a veces al tema de tener estrategias o políticas para las niñas. Pueden ver ustedes allí por edades. Hay violencia sexual en menores de 1 año. Este es el reporte del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. 4 embarazos diarios en niñas entre 10 y 14 años. Ustedes saben que a nivel mundial la tasa de fecundidad disminuye. Las mujeres quieren tener hijos más tarde, o sea, cuando son más grandes, y disminuye el número de hijos que quieren tener, pero la violencia sexual no. Hay 4 niñas entre 10 y 14 años que son 4 embarazos en niñas al día. El 90% de los casos son registrados en mujeres. Niñas y niños menores de 1 año. Podemos dar las otras cifras, pero lo que vemos es como la vulnerabilidad que tienen niños, niñas y adolescentes y que nuestras políticas públicas son bastante pobres para defenderlos. Siguiente. Esto es un poco por qué nosotras como OSAR y como organizaciones de mujeres podemos platicar con ustedes en relación a lo que han sido los marcos legales. Desde el año 1999, cuando empezó la Ley de Promoción y Dignificación Integral a la Mujer, recuerdo muy bien cómo acompañaba yo a la licenciada Eugenia Mijangos, que trabajaba en CalDH. Es la única ley que tiene el concepto de derechos sexuales y reproductivos, aprobada en el 99. Después ya no hay ninguno. Recuerdo cómo costó trabajar la Ley de Desarrollo Social, donde poníamos los términos de educación en población y salud integral de las mujeres, 8 capítulos, comunicación y demás. Nos vamos al impuesto de bebidas alcohólicas. Somos uno de los pocos países que tiene un financiamiento específico, dado por el 15% del impuesto a bebidas alcohólicas para comprar anticonceptivos. Me voy un poco, la ley de la que hablaba la doctora, que es la ley BET 9/2009, recuerdo bien cuando se estuvo formulando en el Congreso, y parte de lo que yo recuerdo, doctora, es que en ese entonces el Código Civil decía que las niñas se pueden a los 14 años con autorización de sus papás y los niños a los 16, y esa fue una discusión por la cual en el tema de la ley BET quedó abajo de los 14 años. Estuvimos ley de maternidad, ley de planificación familiar. Me voy a ir hasta la ley que eleva la edad del matrimonio, porque recuerdo bien que se hicieron 2 propuestas. En la primera se elevó la edad del matrimonio civil a los 18 años, pero recuerdo al diputado Oliverio García diciendo, voy a tener problemas con los pueblos indígenas, bajémosle a 16. Bueno, entonces la ley, la modificación queda, le bajo a 16, pero la autorización debe ser de los jueces para que se puedan casar a los 16 años. Sin embargo,
Hicimos un trabajo de monitorear, bueno, ¿y qué es lo que dicen los jueces para permitir el matrimonio a los 16 años? Y lo que encontramos es que el tema de la idealización de la maternidad y el patriarcado también está presente en los jueces, porque los jueces en muchas de las sentencias que leíamos decían, por ejemplo, vamos a priorizar la atención integral de los derechos del niño, pero era del niño, de la niña que estaba embarazada, no era de ella, era del bebé que ya había embarazo. Otros decían, bueno, el derecho consuetudinario permite las uniones o los casamientos tempranos. Se hace la otra modificación en el 2017 y se dice, bueno, entonces ahora se casan a los 18 años, solo a los 18 años. ¿Eso ha modificado los embarazos en niñas y adolescentes? No. O sea, la ley se hizo, es un avance significativo, pero en el marco de lo que hemos visto en las comunidades, dicen, vamos a esperar que vivan juntos, que cumplan los 18 años y entonces se casan. O sea, el beneficio de la ley no llega a todas las niñas y adolescentes. Y tenemos conceptos bien arraigados en el marco de la idealización de la maternidad. Bueno, es la cruz que te tocó, hay que aguantar. No importa si hay golpes, no importa si hay lesiones, lo mágico religioso se mezcla en el marco de cómo se aplican las leyes. Nosotras estamos un poco asustadas con el tema del derecho consuetudinario porque hemos visto 20 latigazos y una casa. Y esa es como la sentencia que le dan a alguien que violó a una niña de 10 u 11 años. Sigo. Está el Planea, que ahorita en el 2026 va a salir el nuevo plan para la prevención de embarazo en adolescentes, y ahora es adolescentes y niñas, pero a ese Planea se le ha quitado el tema de la educación integral en sexualidad. Está también la Carta Prevenir con Educación, venció en el 21-25 la última, hay una nueva 26-30 que no tiene el tema de educación integral en sexualidad. Y voy a terminar diciendo con que tenemos un problema de desabastecimiento de métodos anticonceptivos desde enero del 2026 porque no se compraron en el 2025. Por eso decimos, las políticas tienen que corresponder a todos los derechos que tenemos en el marco de derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos. Siguiente. Siguiente. Nosotras, como les decía, colegas, nosotras traemos los datos, hacemos el análisis y decimos, estos son los datos, hay que pensar cómo damos respuesta a las necesidades de la población. Les estoy mostrando los embarazos en niñas de 10 a 14 años del año 2025, que fueron en total 2.132. Si ustedes piensan en violencia sexual y lo elevan a 17 años, los 2.132 se convierten en 17.000. Si de 2.000 solo atiendo al 1% en el sistema de justicia, ¿cuánto voy a atender cuando sean 17.000 casos? Que es un poco lo que nosotras hablábamos en el marco de preparar condiciones para poder implementar la ley. Siguiente. Lo que sigue son los datos. Lo que les mostré antes son los embarazos. La fuente de información es el Ministerio de Salud. Aquí les voy a mostrar el registro de nacimientos. Esto es RENAP. En niñas y adolescentes de 10 a 17 años y colocamos la edad del padre. Ustedes saben que en el RENAP piden la edad del padre. No significa que sea la pareja, significa que es el papá del bebé. Y encontramos una niña de 17 años con el papá de su bebé tenía 81 años. Entonces, si piensan, bueno, si el matrimonio es un convenio y tengo derechos y obligaciones, no sé yo cómo se equilibran los poderes entre 17 años y 81. A mí me parece que puede haber un poco de violencia ahí, esclavitud, pero pueden ver ustedes en esta tabla, la mayoría de niñas entre 10 y 14 años, como es delito de violencia sexual, casi no les va a aparecer padres registrados. Solo hay uno, entre 20 y 30 años con la niña de 10 años. Sí, una niña de 14 tiene, el papá de su bebé tiene 53. Y si nos vamos 15, 16 y 17 años, ya les decía que podemos encontrar 40, 50, 60, 70, hasta 81 años encontramos en uno de los registros del RENAP. Hay 33.052. Esa sería la cantidad de denuncias. Y se los cuento en el marco del operativo y en el marco de qué van a recibir las niñas y qué podemos esperar del sistema de protección, del sistema de salud, del sistema de justicia. Si me es difícil 2.200 casos al año, ¿qué hago con 33.054? ¿Dónde vamos a poner tantas denuncias y el MP va a poder seguir tantos procesos? Tenemos el caso de una niña que se llama Angelina, la hemos acompañado desde el 2019.
Ya, ella tiene ahorita 19 años y sus gemelas tienen 6 años cada una. Pero Angelina es un caso que nos ha enseñado mucho porque con prueba de ADN positiva hacia el capataz de la finca, que fue el violador de Angelina, resulta que la jueza de femicidio usó el Código Procesal Penal, capturaron un día al violador y al siguiente día le dieron medida sustitutiva. Y se la dieron argumentando que cuando las gemelas nacieron, Angelina tenía más de 12 años. Entonces, con una diputada, hicimos una ley que se llama Ley Angelina, 6093, ya tiene dictamen favorable de la Comisión de la Mujer, tiene 4 artículos y de lo que se trata es equiparemos el Código Penal con el procesal penal para que sea 14 años para abajo donde no le demos libertad condicional. Porque nosotros lo podemos ver como, lo dejaron libre. ¿Cómo lo ve la comunidad? Niña mentirosa, porque él está libre. Las amenazas y la vulneración hacia la familia de Angelina y de sus niñas, porque él es el capataz de la finca. Entonces, esas condiciones de poder y de pobreza creemos que son parte de las cosas que debemos analizar. Siguiente, por favor. Estos son los datos que encuentran en nuestra página. Esto es RENAP, es Registro de Nacimientos, madres entre 10 y 19 años. Del otro lado lo pueden encontrar por edad, por edades, por departamentos, y entran a la página web, lo encuentran hasta por municipios. O sea, información existe. Lo que nos falta es usar la información para tomar decisiones y nosotras creemos que también falta la participación de otros actores. Este problema es de derechos humanos, es de vulnerabilidad de las niñas. Entonces, aunque hay una ruta bien establecida que lidera SBET, que es la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, falta mucho en el marco de los derechos de las niñas. Y hablo solo de las de 10 a 14 años. Si hablamos de la 14 a 17, no sé yo qué presupuesto, qué tendríamos que hacer para que operativamente niñas y adolescentes menores de edad alcanzaran la ruta de atención en los casos de violencia sexual. Siguiente, por favor. Estos son los embarazos en niñas. Recuerden que según la fuente, así tenemos que distinguir la información. Nunca vamos a encontrar que cuadren embarazos con nacimientos, porque acuérdense que el embarazo dura 9 meses. Si promocionáramos que la violencia sexual es una emergencia médica, en realidad podríamos hacer que muchos de estos embarazos no los tuvieran las niñas como consecuencia de la violencia sexual, porque hay normas y protocolos para que siendo víctima de violencia sexual hay una clínica en cada hospital. Entonces, si se supiera y la familia supiera que es una emergencia médica y la llevara al hospital, evitaríamos mucho en el marco de infecciones de transmisión sexual, embarazos, VIH, hepatitis, pero las niñas llegan a los servicios de salud cuando tienen entre 4 y 5 meses. Esa es otra característica. No llegan para la prevención, llegan porque están enfermas, porque sus familias las llevan. Hay niñas que llegan al hospital a la atención del parto. Ustedes dirán, pero si 9 meses, el peso y demás. No, a las niñas se les nota menos. Y hay unas que llegan directamente a atención del parto. Allí pueden ver que al 30 de abril tenemos 713 niñas embarazadas. Traduzcan eso a 713 denuncias, traduzcan eso a 713 bono vida para protección social, tienen que regresar a la escuela. O sea, tuvimos un director en una escuela que mandó a llamar a la mamá de la niña, 12 años embarazada, y le dijo, mire, esta es una escuela de niñas, su niña ya no es niña, entonces una manzana podrida puede pudrir a las demás. Yo lo que le aconsejo es póngale a estudiar de noche y que de día cuide a su hijo. O sea, somos tan fáciles para juzgar y para definir quién es bueno y quién es malo y para centralizar toda la vida de la niña en el marco de su hijo y de la idealización de la maternidad. En nuestra experiencia, a las niñas que les va mejor es a las niñas que la abuela cuida al bebé. La niña retoma como que fuera su hermano y la abuela es la que se hace cargo del bebé. Siguiente. Ya voy terminando, ok. Fíjense que la ley ni siquiera no la había firmado el presidente, pero ya había salido del legislativo y nos llaman de una dirección de área de salud. Mira, cómo ya la ley penaliza relaciones sexuales en menores de edad, ya no vamos a dar anticonceptivos. Entonces, la guía de anticonceptivos, porque Guatemala tiene una guía para adolescentes arriba de los 14 años y hasta los 18, pero ya en la dirección de área estaban decidiendo que, bueno, entonces los 8,000 usuarios que tenemos adolescentes ya no les damos anticonceptivos y quitamos lo de la guía. Esas son las cuestiones
que no se ven en la ley, pero que operativamente lastiman el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí pueden ver ustedes, y se los estoy mostrando con el dato de la ODA. Esta es el número de hijos según la edad simple de la madre. Eso significa que en el año 24, aquí pueden ver, teníamos este número de menores de edad y esta cantidad de bebés. Y creo que la siguiente les va a hablar tenemos, según las estadísticas vitales del INE, tenemos adolescentes de 17 años con 3 hijos. Entonces, preguntémonos si en realidad ahí es una maternidad voluntaria y garantizada, saludable, porque tener 17 años y tener 3 hijos significa casi tener un bebé por año arriba de los 14. Siguiente, por favor. La relación, colegas, entre el embarazo adolescente y la desnutrición. Estamos muy contentas porque la secretaria de CESAM, que es la licenciada Mireia Palmieri, hizo una presentación sobre lo que significa el embarazo en niñas y adolescentes y la desnutrición. Entonces nos parece que el enfoque que le van a dar a estos nuevos datos de la ENDESA, que es la encuesta de desarrollo y salud, que van a salir en julio, probablemente todos los datos, va a tener estrategias para la prevención del embarazo en adolescente. Esto es un ejercicio que hicimos con un EPS de ingeniería y nos cruzó los datos entre la encuesta de salud materno-infantil 14-15 y la línea de la gran campaña por la nutrición, porque acuérdense ustedes que la desnutrición es un problema serio en Guatemala que afecta a todo el desarrollo. ¿Qué encontramos? El 60% de los niños desnutridos crónicos tenía una mamá menor a 20 años. Entonces, este es un nuevo elemento y obviamente ya saben ustedes que la ruralidad y la pobreza afecta totalmente y la población indígena es la que presenta los indicadores más desfavorables y más vulnerables. Siguiente, por favor. Esto fue lo que hizo la licenciada Palmieri. Ella nos compartió su presentación. No solo vean el embarazo en niñas y adolescentes como hacían antes los colegas de los hospitales, antes de la ley BET. Ay, pobrecita, tan chiquita y cómo se metió a problemas. Hay que verlo en el marco del desarrollo y en el marco de los derechos. Aquí hay mucha pobreza, hay poco acceso a la educación, hay poco acceso a los servicios de salud. En el tema de las prácticas alimentarias de los bebés, en el tema de uso de métodos, la consejería, tenemos como 6 leyes que hablan de los servicios de salud sexual y reproductiva, donde se incluye el tema de la consejería en planificación familiar. Y añádale ahora el fenómeno del niño, el tema de la economía y el riesgo de la seguridad alimentaria para muchas familias. Siguiente. Ya voy terminando. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Para ir cerrando, nosotras hemos analizado, ustedes saben que nosotros somos un observatorio central, un OSAR central, en el cual participa el Congreso, y tenemos como 12 observatorios departamentales y observatorios juveniles. Algo de lo que a nosotros nos parece es que trabajamos con niñas, madres. Ay, perdón, esa ya no, ya la puedes quitar, muchas gracias. Algo de lo que hemos conversado con los colegas y creemos que lo vamos a pasar en el marco del Congreso de la República en nuestro aporte es que esta iniciativa no considera muchos de los riesgos en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Coloca a los adolescentes sin derechos, a las personas con capacidades especiales sin derechos. Y el otro tema es que problematiza, el OSAR Juvenil trabaja con la Secretaría de Bienestar Social. Nos mandan los oficios para el tema de los jueces y juezas que le piden al OSAR Juvenil que dé capacitación sobre salud sexual y reproductiva a los, como decía la doctora, a los adolescentes en conflicto con la ley o privados de libertad. El OSAR Juvenil se ha especializado un poco en eso, pero por ejemplo dicen, pues si fui a un hogar, resulta que él tiene 17 años, está en ese hogar, la novia tiene 15, está en el otro hogar y el bebé está en otro hogar. Entonces, ante esas realidades, colegas, se necesita información, se necesita educación integral en sexualidad. O sea, antes podía ser que cerrar los ojos y meter la cabeza bajo la tierra fuera, decíamos, bueno, si no sabe, mejor. Pero en realidad, en este momento, con la tecnología, con los derechos, tenemos que establecer lazos de confianza con las familias. Y el Estado tiene obligación de la educación integral en sexualidad en cada nivel, todos los
centros educativos del Ministerio de Salud y hasta los privados, porque eso está en ley, y en el tema de la salud sexual y reproductiva de adolescentes, el tema del empoderamiento, de la prevención de la violencia. Hablar de educación sexual no es métodos anticonceptivos, estamos hablando de valores, estamos hablando de autoestima, estamos hablando de saber decir no si no quiero, lo que decía la doctora del consentimiento, porque existen cambios hormonales. ¿Cómo hacemos para quitar a las hormonas que se desarrollan cuando se llega a la adolescencia? Eso es fisiológico, eso no se puede quitar, pero sí puede haber información y puede haber mejor toma de decisiones. Yo creo que allí dejaría yo compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora Montenegro. Reciba pues un cordial agradecimiento por su excelente ponencia sobre pues, la violencia sexual y los grandes retos y desafíos, ¿verdad?, de nuestra niñez y adolescencia. Gracias por los conocimientos tan valiosos sobre el tema y importancia para la sociedad. Asimismo, pues la experiencia contribuir a la sensibilización y comprensión de esta problemática. Aquí hay en el chat Olivia Cáceres, ¿quién da seguimiento a estos procesos de la ley dentro del Congreso? ¿Sociedad civil está acompañando? ¿Es un asesor o qué figura de nuestras ponentes podría responder a esta interrogante? Si quiere, doctora, empiezo yo. Realmente para nosotros fue sorpresivo que mandaran a la CC el veto. Y lo digo en el marco de los 25 años que tenemos de estar haciendo procesos de incidencia y auditoría social. Eso nosotras no lo habíamos visto. Recordamos bien la ley de planificación familiar, la 87-2005, que el Congreso no acepta el veto en ese entonces estaba el presidente Berché y publica la ley. Para nosotros fue sorpresivo. Y ahora que hemos ido al Congreso, nos encontramos como con nosotras vamos en el marco de los monitoreos y las fiscalizaciones que hacemos acompañando al Congreso, a las diferentes comisiones y a las diputadas. Y nos ha llamado la atención ese tema. Nos han dicho, miren, hay diputados que realmente están preocupados por el tema del veto y que están pensando qué podemos hacer. Nosotros lo que decimos es, por eso decía que los elementos que nos dio la doctora nos van a servir un montón para poder explicar sencillamente qué es lo que pasa y obviamente la explicación tiene que venir con el tema de la propuesta. O sea, es cierto, tenemos vacío entre los 14 y los 17, pero hay que trabajar para llenar ese vacío, pero que los fines y los resultados realmente sean buenos y no compliquen más a la población. O sea, reconociendo el tema de adolescentes, de derechos sexuales y reproductivos, estándares internacionales. Eso podría aportar. Gracias, doctora Montenegro. Doctora Verónica, ¿quiere agregar algo más? Sí, únicamente yo creo que esa pregunta iba directamente a la doctora Montenegro y pues lo que habíamos abordado de hacia dónde se fue este proyecto, en manos de quién está ahora poder establecer y consideramos que por la función que se tiene se espera una decisión acorde a la protección constitucional, convencional también en relación al tema que hemos estado abordando, Linda Lucía. Muchas gracias, doctora Verónica y doctora Montenegro. Les quiero informar que las presentaciones ya están en el chat de este foro y sí, la sesión está siendo grabada. Los diplomas estarán siendo enviados a través de los correos de los cuales ustedes llenaron el link de asistencia. Mismo, pues Alba dice que lamentable que no se dé seguimiento a los procesos ya iniciados o que estén teniendo resultados positivos como la carta Prevenir con Educación. Él planea ahora sin educación sexual, que lamentable, solo es un comentario. Y hay pues quieren agradecer, excelentes presentaciones, hacen conciencia sobre el tema, las felicito. ¿Qué podemos hacer, dice Olivia, como sociedad civil frente a este proceso ahora? A mí me parece que este foro es un buen inicio. O sea, eso que hace Asogec de traer a la doctora, de invitarme, yo creo que es parte del acceso a la información que podemos tener. Y ya luego viene el tema de la construcción de alianzas, cada quien dentro de su expertaje o su especialidad.
pero hay que generar, yo diría que en incidencia tenemos que generar mensajes fáciles, globales, de fácil conocimiento y para diferentes audiencias. Yo pienso que el Congreso es una de las audiencias en las que tenemos que pensar para este tipo de mensajes, para que vayan agarrando como concepto y acompañar los procesos de construcción que ellos quieran. Y es que a través de este intercambio de conocimientos, por ejemplo, los datos que nos refleja la doctora Montenegro en relación para visualizar el fenómeno de qué es lo que se debe de como proteger con mayor énfasis, enfocados en la última ratio del derecho penal, vemos esos datos que abordaba ella en el tema de la asimetría de edad. Por eso decimos que no es que la reforma en su totalidad esté mala, lo único que el haber ingresado en ese espacio a personas que no poseen una asimetría de edad y tienen una doble, porque así lo están viendo como una doble, un doble parámetro de la ley, dependiendo de quién sea y teniendo la misma construcción, el mismo conocimiento, la misma edad, es lo que se está discutiendo ahora. Entonces yo creo que como decía la doctora Montenegro, este es un buen inicio. Yo me quedé asombrada con las estadísticas, cada quien tiene un rol y una función. Digamos, yo no logro visualizar, si no es a través de este foro, cuáles son esas estadísticas que tiene RENAP, el tema de niñas embarazadas y en el tema de Renat, muy importante, edad de la víctima y edad de los acusados. Y aquí habría que analizar siempre la responsabilidad de haberles explicado parte del Estado, ya lo volvemos a hacer hincapié en cuanto a los temas sexuales. Gracias, doctora Verónica y doctora Montenegro. Acá también el licenciado Rogelio González manifiesta felicitaciones a ambas partes, excelente tema. Si hay más preguntas, sí, Ana Rubio dice, ¿se va a poner la información puesta el día de hoy en alguna plataforma para ser difundida y capacitar a otras personas en este tema importante y dar a la consideración de ley? Sí, ya contestaron en el chat que sí, que si hay otra pregunta. Si no, pues damos por concluido pues el espacio de preguntas y respuestas. Pues existen acá mensajes de mucha felicitación a ambas ponentes. Excelente disertación, muy productiva. Edwin Rolando Jiménez, muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora corresponde pues el cierre de la actividad de este foro. Al concluir este importante foro, pues agradecemos la valiosa participación de cada una de las personas presentes de manera virtual, así como las aportaciones compartidas durante esta jornada de reflexión y aprendizaje. Los retos que enfrentan los niños y adolescentes madres requieren no solo de reformas, sino también de sensibilidad, compromiso y acciones concretas que transformen realidades, ¿verdad? Asimismo, que este espacio nos motive para continuar trabajando desde nuestros distintos ámbitos para construir una sociedad más humana, justa, protectora de los derechos de la niñez y adolescencia. Deseamos que los conocimientos y reflexiones compartidas hoy se conviertan en oportunidades de cambio y esperanza. Y pues muchas gracias por su presencia y participación, asimismo a la Asociación General de Liderazgo y Oportunidades, por este compromiso y por este foro. Cierro con este pensamiento: por un país donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Que tengan muy buena tarde y es una bendición. Felices en su retorno, pues éxitos en sus labores y feliz bendición. Feliz Muchas tarde. gracias, nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, que estén bien.